de contaminación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se forma una biopelícula, por ejemplo, en el caso de la Wikimedia y de la Biblia. Allí tienen los diferentes tipos de filias, de filis, que podemos encontrar. Por ejemplo, las bacterias gram negativas en las bacterias gram positivas. El tipo 1, el filis tipo 1, Enterobius coli heteropatógena, tiene una morfología determinada. Fíjense cómo varía la morfología en cada una de ellas, entre las gram negativas y las gram positivas. La longitud de cada una de esas filias, el número de proteínas que están contenidas, el ensamblaje de componentes para dar origen a esa estructura de filis, la regencia, o sea, cómo se originan, y la adhesión. Aquí están los receptores. Por ejemplo, el tipo 1, filis, ¿a quién se va a adherir en el tejido? A las lipoproteínas y glicolípidos. Esos son los componentes que esencialmente va a utilizar para poder. Y así tienen entonces diferentes tipos de filis para que ustedes puedan con calma, estudiando, detallar. Pasamos ahora a la estructura conocida como esporas bacterianas, que son estructuras de resistencia. Las estructuras de resistencia, conocidas como esporas, las vamos a ver en los microorganismos gram positivos. Y son estructuras que se forman en condiciones de estrés, condiciones en las cuales el microorganismo, la bacteria sabe que no cuenta con nutrientes, hay cambios notables en la temperatura, en la humedad, y que se va a pasar de un estado vegetativo, el estado vegetativo es la bacteria, como tal, va a pasar entonces a un estado de espora, redondo. Forman esporas las bacterias gram positivas de los géneros Bacillus y Clostridium. De hecho, así lo vamos a ver cuando estudiemos los gérmenes, que es una de las características fundamentales. Vamos a ver bacterias gram positivas formadores de esporas. Esta es la estructura que tenemos. Aquí tienen la leyenda. Por ejemplo, tenemos el extremo germinativo, que está aquí. Tenemos la pared celular, tenemos la membrana plasmática y tenemos el núcleo óseo. O sea, es una estructura de resistencia que le va a permitir al microorganismo sobrellevar la adversidad en el ambiente donde se encuentra. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Fíjense, en primer lugar, se forma un tabique, de la espora comienza ya el ADN. Recuerden que esto es similar a lo que veíamos en el caso de la fisión binaria. Se va formando un tabique, este tabique va separando parte del material genómico, no todo, toma una fracción. El tabique va rodeando por completo a ese material genómico hasta dar origen a dos membranas. ¿Qué pasa? Luego hay una formación de una capa de peptidoglucano que va a proteger ya el material genómico. Y va a llegar a un punto entonces en que, como no hay las condiciones dadas para que ese microorganismo sobreviva, fíjense cómo termina prácticamente disolviendo el material genómico, pero la bacteria ha guardado parte de ese material en el polo. De manera tal que cuando estén las condiciones dadas, de humedad, de temperatura, los nutrientes que necesite, esa espora va a germinar a través de ese punto de germinación que vimos en la diapositiva. Es como una semilla. Consigue las condiciones dadas, entonces va a poder germinar para dar origen a ¿qué? A la estructura vegetativa, que es la bacteria, nuevamente, por sus características metabólicas propias. Además de esa estructura de resistencia, tenemos la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana es una capa laxa de proteínas o polisacáridos de importancia para la supervivencia bacteriana. Y es una estructura esencial. Y además de ser una estructura esencial, es una estructura que tiene un alto componente como factor de virulencia. Es muy significativo. Es antifagocítica. Las bacterias que tienen cápsula evaden la respuesta inmunológica que se pueda generar a través de la fagocitosis. Es más, de hecho, tan antigénica es que se utiliza para la generación de vacunas. Por ejemplo, para la vacuna de neumococo, esa vacuna se prepara a partir de antígenos capsulares polisacáridos que provienen ¿dónde? De
sacamos oxigeninosa, por ejemplo, en los catéteres, eso facilita mucho la creación del biofilm, de las biopelículas por parte de estas biocomputadoras. Entonces, hemos visto los elementos esenciales más importantes de los microorganismos y que de ahora en adelante ustedes ya lo van a asociar cuando conozcamos los factores de vibrela. Yo les voy a hablar de que tiene cápsula, de que tiene un antígeno capsular determinado, de que tiene FIL, de que tiene fimbria, de que tiene, por ejemplo, la producción de lipopolisacáridos con una endotoxina por tal característica. Ya ustedes saben que son elementos que pueden servir como factores de patogenización. Para poder avanzar entonces, y que ustedes realmente le vean la importancia hasta ahora, porque claro, ustedes ya, bueno, ya la profesora nos habló de las estructuras, nos habló del grado. ¿Qué tanta importancia puede tener el conocer nosotros si el microorganismo es gran positivo o gran negativo? Ya conocimos la estructura, ¿verdad? De cada uno de esos. Entonces, en el quehacer de su profesión como médicos, ustedes se pueden encontrar con casos como este. A veces realmente no le da el precio que tiene de la población general y no la dejamos de lado por el hecho de ser una población tan sencilla que no, eso no nos va a ayudar. Yo voy a esperar el positivo porque el positivo es realmente lo que importa. 48, 78 horas de cuerpo. Ni hablar si estamos en presencia de secreciones que provengan de heridas, donde ahí podemos encontrar gran cantidad de microorganismos. Ahí hablamos de infecciones polimicrobianas, muchos microorganismos. Entonces imagínense el tiempo que puede llevar en el laboratorio aislar finalmente el microorganismo que está causando el proceso infeccioso. O un coprocultivo. Imagínense ustedes lo que tarda un coprocultivo. Estamos tomando una muestra de eso. Estamos diciendo que de hecho la mayor microbiota que tenemos en el organismo viene del intestino. Imagínense si hay una disbiosis, si hay una desregulación en la flora que podemos encontrar en esa microbiota intestinal a grandes rasgos, lo que vamos a tardar nosotros en purificar entonces el microorganismo. Entonces, no podemos esperar mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjense, tenemos en este caso un hombre de 65 años, se presenta con fiebre alta, alzas térmicas, hay tos productiva, y lo vemos porque fíjense, hay un paciente de 65 de punto, esto es productivo. Y el hombre, el paciente, tiene dificultad para respirar. Además, el examen físico revela crepitaciones, crepitante. Ustedes habrán escuchado de repente, quizás, no sé si alguno
con un gran podemos orientar el cambio. Pero tenemos otro, por ejemplo. Ustedes están en la emergencia pediátrica, y en la emergencia pediátrica van a recibir un niño de 5 años que presenta alzas térmicas, irritabilidad, y tiene rigidez de nuca, y tiene positivo el signo de Lipinski y de Kerner. Ambos signos meningios son indicativos, obviamente, de que hay un proceso de meningitis. Entonces, ¿qué se indica al paciente? Que debe haber entonces no soy atrás, una función lumbar. Esa función lumbar, sumado a estos dos signos, el signo de Brudzinski consiste en que ustedes toman al niño y tratan de que el niño pegue el mentón, ¿sí?, aquí en el tono. Si el niño no logra hacerlo, porque hay dolor, porque hay irritabilidad, entonces ya eso es signo de que hay un proceso de infección meningia. Eso se acompaña con el hecho de que cuando ustedes tomen el niño y le lleven la cabecita hacia el pecho, el niño automáticamente ahí mismo va a flexionar las piernas. Es un reflejo automático y se va a quejar por su fuerte de dolor. Eso es Brudzinski. Y Kernick quiere decir que ustedes le levantan las piernitas al niño, tratan de mantenerla recta, pero el niño inmediatamente la dobla. No se puede conseguir la pierna totalmente recta. Ustedes tiran el ajustado, le levantan la piernita, pero él no puede extenderla por completo a nivel de la rodilla. Y por supuesto hay dolor. Entonces, esos son los dos signos meningios que sospechan de meningitis, además de que hay una rigidez en la nuca. Se ve una coloración de Gram, hacemos la función para obtener líquidos de los residuos. ¿Y qué vamos a ver? Una muestra con diplococos Gram positivos, que son esta imagen que ven, aquí están los diplococos Gram positivos. Entonces, ¿qué sospechamos nosotros? Que es Streptococcus pneumoniae. Ceftriaxona y vancomicina con ese inmediatamente, mientras ustedes esperen el tiempo. Obviamente, hay otra serie de pautas epidemiológicas que ustedes le van a pensar que es el Streptococcus pneumoniae, porque le van a preguntar a la mamá y probablemente les diga que no hay un esquema de vacunación completo. No tiene la vacuna para neumococo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en cuanto a la importancia que Registro tiene en la coloración de Gram, algo tan sencillo en el laboratorio, pero cómo les puede orientar a ustedes el caso. Finalizamos hoy en la tarde con esto, se lo tienen que aprender. Eso lo aprenden entonces. Este es un esquema para mostrarles la complejidad de lo que son las rutas metabólicas que encontramos en esta bacteria. El mapa metro, ultra, mega metabólico de la bacteria nos indica que a través de una serie de rutas de vías metabólicas complejas, la bacteria utiliza estos caminos para poder sintetizar nucleótidos, proteínas, líquidos, obtener energía. La ruta de la fructosa fosfato comparado con microorganismos, por ejemplo, en el caso de las células vegetales, que pueden utilizar la fotorrespiración, la fotosíntesis, pero de este lado, hacia el lado derecho, vemos lo complejo que son las rutas metabólicas en una bacteria que acabamos de decir que es más sencilla. Tiene solamente cromosomas, tiene 2 o 3 ribosomas cada uno de citoplasma, una membrana, tiene una pared celular. Pero fíjense desde el punto de vista metabólico que es bastante complejo. Para ella poder obtener la energía, poder vivir justamente, le conlleva toda una serie de rutas metabólicas que nos lleva a nosotros a entender y comprender que en la bacteria vamos a encontrar dos rutas metabólicas a través de las rutas metabólicas, que es el anabolismo y el catabolismo. Lo comparamos con microorganismos autótrofos. Las bacterias que estamos estudiando nosotros son heterótrofas. Es decir, que ellas no pueden alimentarse ni obtener energía solo de elementos inorgánicos, que sí lo hacen los microorganismos autóctonos. Entonces, ella necesita, la bacteria, participar, tener una serie de procesos de catabolismo, por ejemplo, es decir, la degradación de algunos compuestos de materia orgánica, ¿para qué?
y poder entonces generar biomoléculas mucho más complejas, que es el proceso de anabolismo. Y eso lo hace la bacteria a través de una serie de rutas, por ejemplo, implica la integración del metabolismo bacteriano, con la presencia de una serie de enzimas que catalizan cada una de estas rutas metabólicas. Entonces, aquí les estoy colocando yo los puntos más importantes de esa integración del metabolismo bacteriano. Sí. Las notas que les coloco aquí, los átomos de carbono provienen del proceso de glucólisis y del ciclo de Krebs, lípidos o aminoácidos. Pero resulta que, fíjense, el ciclo de Krebs es un proceso de respiración aeróbica. Este proceso de respiración aeróbica conduce a la oxidación de la glucosa y produce una serie de metabolitos intermediarios. Entre esos metabolitos intermediarios tenemos aminoácidos. ¿Y qué hacemos con los aminoácidos? Sintetizamos, producimos proteínas. Como de la glucosa, podemos obtener entonces aminoácidos y convertir en una serie de vías comunes metabólicas que se conocen como anfibólicas. Es decir, vamos a utilizar muchos elementos comunes de esas vías para formar esas biomoléculas mucho más complejas. Por ejemplo, otro paso aquí, los lípidos que vemos aquí, de las bacterias, derivan de la unión de glicerol con ácidos grasos. Y esos ácidos grasos de cadena larga y a través de una unión sucesiva con acetilcolina derivan en ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico lo vamos a ver en el siguiente ciclo, más adelante, como uno de los elementos primordiales y fundamentales en el metabolismo bacteriano. En cuanto a la respiración celular aeróbica, que resulta del ciclo de Krebs, fíjense, la biosíntesis de aminoácidos resulta de la aminación de productos intermediarios. Y eso es a través del ciclo de Ender-Doudoroff. Ese es el ciclo que regula el ciclo de Krebs, la creación de biomoléculas. Una vía que permite la conversión de una glucosa en productos de menor peso molecular. ¿Pero con qué finalidad? Producir biomoléculas más complejas. Y todo este proceso que está aquí nos lleva a nosotros a conocer que en las bacterias tenemos dos vías de respiración. La respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Otra característica que cuando veamos los microorganismos y yo les hable de la fisiología bacteriana, les voy a decir, es un microorganismo aeróbico, es un microorganismo anaeróbico, es un microorganismo facultativo. Ya entonces cuando yo les diga anaeróbico, ustedes ya van a encasillarlo en este grupo de microorganismos. Y se van a acordar de cuáles eran los aceptores de electrones y cuáles son las vías metabólicas fundamentales para que este microorganismo pueda crecer, por ejemplo, en los medios oxígenos. La diferencia entre la respiración aeróbica y anaeróbica radica en los aceptores de electrones y el producto final. En todo caso, la respiración aeróbica genera energía de una manera más eficiente de la respiración anaeróbica. ¿Cuáles son las vías metabólicas que están asociadas a la respiración aeróbica? La glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de energía. Si yo les pregunto cuáles son las vías metabólicas, las tres vías metabólicas, ustedes van a saber
bebidas, de vino. Este es el principio de la fermentación alcohólica en el vino. Y entre las rutas metabólicas bacterianas es importante mencionar la participación del ácido pirúvico. ¿Por qué? El ácido pirúvico es la ruta en la que converge, por ejemplo, la ruta de la fructosa fosfato, la ruta de Ender-Meyer-Marmas, que es el catabolismo de la glucosa, la vía de Ender-Dodro, que la vimos anteriormente, que genera etanol, que genera chística, que genera lactato, pero lo más importante es que en este caso de esta vía que genera a partir de la glucólisis, vamos a tener la producción de intermediarios como el DNA, DH2, que produce ácidos grasos y lípidos necesarios para la membrana plasmática del microorganismo. Tenemos también a partir de aquí de azúcares de 5 carbonos la producción de ácidos nucleicos y nucleótidos necesarios para la formación del material genómico o cromosómico de la bacteria. Cada una de estas vías son las que convergen. En el caso de la anaerobiosis, que es la fermentación que acabamos de ver en la versión anterior, el ácido pirúvico aquí es un sustrato y da origen a la fermentación láctica y el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico. Y en la aerobiosis, dice que participa en dos vías, en la aerobiosis el ácido pirúvico es oxidado hasta el final que luego ingresa al ciclo de Krebs. Y es el ciclo que vimos en la primera reacción. Es un ciclo circular que genera finalmente nuevamente entra al mismo ciclo de Krebs. En base entonces a la respiración que podemos tener en los organismos bacterianos, las clasificamos en aeróbicas, necesitan oxígeno. Tienen que crecer en presencia de oxígeno. Anaeróbicas, ausencia de oxígeno. Y cuando yo les diga un microorganismo facultativo, es que puede crecer en condiciones con pocas concentraciones de oxígeno. Predominantemente son anaeróbicas, pero pueden crecer en concentraciones determinadas de oxígeno. Entonces decimos que crecen en oxígeno o en ausencia de oxígeno. Esos son los microorganismos facultativos. ¿Qué importancia tiene que ustedes conozcan esto? Porque no quiere que ustedes le vean la utilidad clínica a todos. ¿Qué hago yo con esto? Yo voy a ser cirujano, ¿qué tórax? ¿Qué hago yo por saber que el microorganismo es anaeróbico? Eso es lo que van a hacer microbiólogos, lo que van a hacer biólogos, lo que van a hacer inspectores. Resulta que cuando ustedes estén en la consulta con un paciente que viene con una herida, y ustedes sospechan que en esa herida hay crecimiento de un microorganismo anaeróbico, ustedes jamás van a lograr la recuperación del microorganismo si no toman en cuenta una serie de procedimientos para poder recuperar el microorganismo anaeróbico. Es decir, si tengo una herida en un paciente y voy a tomar la muestra por función, por ejemplo, hago la función o tomo la muestra y tengo que llevarla inmediatamente a un medio de transporte de laboratorio que no le permita el contacto con el oxígeno. Si no lo hago así, se me muere la bacteria y jamás la vamos a recuperar y voy a bombardear a ese paciente con antibióticos. No, esto es otra cosa. Esto no es un... Tenemos que saber por qué. Porque, por ejemplo, si ustedes están en presencia de un microorganismo anaeróbico, un antibiótico de elección para ese tipo de microorganismos es la clindamicina. Ustedes a lo mejor la van a escuchar. ¿Cómo sé yo que está presente un microorganismo anaeróbico si no hago el cultivo y no tengo el cuidado específico en el laboratorio para el crecimiento de un microorganismo anaeróbico? Igual en quirófano. En el quirófano van a tomar una muestra de una herida que van a hacer hibridación de tejido, van a limpiar, vamos a hacer la función. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Toman la jeringa, ustedes están con el paciente, toman la jeringa, toman la muestra por función y a esa jeringa hay que colocarle un tapón inmediatamente en el bisel de la aguja. Si entra en contacto con el oxígeno, no vamos a recuperar nunca. Todo el conocimiento de la tiene una razón de ser. Y llegamos entonces finalmente a la fase de crecimiento bacteriano. Esa fase de crecimiento bacteriano son a saber. Primero, la fase de la tesis. Estamos aquí en presencia de lo que implica el crecimiento de la bacteria. Ya les hablé de la fisión binaria, del tiempo de generación. Ese tiempo de generación tiene una variabilidad. Ya ustedes saben cómo se construyen las curvas de crecimiento. Esta curva de crecimiento aquí comienza con una fase de latencia. Aquí
llevar horas. Depende de cada uno. Luego tenemos una fase exponencial o logarítmica. Esta curva no les recuerda la curva que vimos anteriormente, que es donde se presenta el mayor número de generaciones, el mayor número de células bacterianas. Aumento regular de la población que se duplica a intervalos regulares de tiempo. Eso depende del microorganismo. En el caso de los antibióticos y los lactantes actúan en esta fase, justamente en la fase logarítmica. Ustedes sabrán que cuando le den un antibiótico y un beta-lactámico a un paciente, van a recordar siempre que ese beta-lactámico está actuando en la fase logarítmica, en la fase de mayor replicación de la bacteria. Hay una fase estacionaria que es el cese de crecimiento por agotamiento del nutriente, darle más nutrientes, para que se pueda replicar, para que se pueda dividir. Entonces, ¿qué? Se estaciona el organismo de esta fase estacionaria y luego viene una fase de declinación o muerte. ¿Por qué? Porque se han agotado todas las condiciones necesarias para que continúe el proceso de generación de nuevas células bacterianas. No hay nutrientes. Eso es lo que vemos nosotros en un cultivo. Ahora, hablando de la temperatura a la cual crecen estos organismos, las clasificamos en tres: ciclófilas, mesófilas y termófilas. Las ciclófilas crecen entre menos 5 grados centígrados y 10 grados centígrados. Puede llegar hasta 15 grados centígrados, pero solamente menos 5 a 10. Las mesófilas van desde 20 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Y las termófilas de 40 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. Entonces, en base a esto, ¿dónde se ubican el mayor número de bacterias patógenas de dónde? Mesófilas. Una temperatura de 20 a 40, 42 grados centígrados. Y dependiendo del medio, del pH, donde crecen, acidófilas en un pH inferior a 6, neutrófilas en un pH de 7 aproximadamente, y las basófilas en un pH superior a 8. ¿Eso qué determina? Por supuesto, las características del medio a donde se debe crecer. Cada medio de cultivo en el laboratorio de microbiología tiene unas características, unas condiciones dadas, apropiadas. Nosotros le damos todo al microorganismo para que crezca, que pueda generar esos diferentes tiempos de generación, precisamente, poder obtener el microorganismo, purificarlo, y una vez que lo tenemos purificado, sabemos ya que ese es el microorganismo que está causando el proceso infeccioso. Si hago luego de una batería bioquímica, establezco cuál es ese germen y doy el reporte final en el laboratorio. Pero existen una serie de medios de cultivo que se lo van a utilizar en la práctica, que nos da todo lo necesario al microorganismo para que pueda crecer y poder evaluarlo y estudiarlo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Las halófilas las vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, el estafilococo y los microorganismos que crecen en diferentes concentraciones de sal. Esas son las halófilas. Pero como ellas dependen de la concentración particular que le demos de cloruro de sodio en el medio cultivo, las tratamos en aparte para cada uno de los microorganismos en los que estudiamos nosotros cuáles son los